Hola, soy Jesús Palomares. En este video voy a hablarles sobre cómo hacer un estudio de factibilidad económica y su importancia dentro del desarrollo de un proyecto urbano arquitectónico. Empezaremos por definir qué es un estudio de factibilidad económica, y este se refiere a un análisis detallado que determina si un proyecto es financieramente viable, examinando si los beneficios económicos y sociales serán suficientes para cubrir los costos de su desarrollo. Este estudio ayuda a identificar riesgos financieros y a evaluar la sostenibilidad económica del proyecto. Para desarrollar un estudio de factibilidad económica, debemos considerar los siguientes puntos. Primero, debemos definir el proyecto. Para ello resulta conveniente hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Dónde se ubicará? ¿Cuál es su tamaño y capacidad? ¿A quiénes va a beneficiar? ¿Qué servicios ofrecerá? ¿Cuándo se llevará a cabo? Entre otras preguntas que nos permitan aproximar las características del proyecto a realizar. Una vez que definimos las características esenciales del proyecto, tendremos que realizar un estudio de mercado. Esto nos ayudará a conocer las condiciones específicas de la oferta y la demanda del producto o servicio que planeamos desarrollar. El estudio de mercado es una parte esencial del estudio de factibilidad económica, ya que permite entender las condiciones del mercado en las que se desarrollará el proyecto. Este análisis debe considerar los factores económicos, sociales, tecnológicos y políticos, los cuales pueden influir significativamente en la oferta y la demanda. Además, es fundamental conocer a los consumidores o usuarios objetivo, analizando sus necesidades, preferencias, ingresos y patrones de consumo. Este conocimiento permite adaptar el proyecto a las expectativas del público y garantizar su éxito. También se debe estudiar la competencia, evaluando las ofertas existentes, los precios y estrategias para identificar oportunidades de diferenciación. El estudio de mercado debe incluir una proyección de crecimiento de la demanda, analizando factores como el crecimiento poblacional y económico, anticipando de esta manera posibles riesgos que podrían disminuir la demanda, como crisis económicas o cambios tecnológicos. Un análisis completo de estos factores proporciona una visión clara y detallada, ayudando a asegurar que el proyecto sea rentable y sostenible a largo plazo. Uno de los componentes más relevantes en un estudio de factibilidad económica es la estimación de costos. Este paso implica un análisis exhaustivo de todos los gastos necesarios para llevar a cabo el proyecto, tanto en su fase de construcción como en su funcionamiento posterior. En primer lugar, tenemos que estimar los costos directos. Estos son los gastos directamente relacionados con la construcción, los cuales incluyen materiales e insumos como el cemento, acero, vidrio, entre otros componentes esenciales para la obra. La mano de obra, que cubre los salarios de obreros, arquitectos, ingenieros y otros profesionales involucrados. Y los equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo el trabajo, desde la maquinaria pesada hasta herramientas más pequeñas. Todo esto debe ser cuidadosamente calculado para evitar desviaciones que puedan afectar la viabilidad económica del proyecto. Además de los costos directos, existen costos indirectos. Estos son gastos que no están directamente relacionados con la construcción, pero que igualmente son necesarios para el desarrollo del proyecto. Aquí se pueden incluir fondos para imprevistos, seguros y garantías para proteger el proyecto, gastos de comercialización y publicidad para promover las ventas, honorarios profesionales adicionales como gerencia de proyecto, consultores o asesores legales, contadores, entre otros. El cálculo de estos costos es esencial para obtener una visión completa de la inversión que se requiere para el proyecto. Una vez que el proyecto está construido y en funcionamiento, los costos de operación y mantenimiento entran en juego. Estos son los gastos recurrentes que deben cubrirse durante la vida útil del proyecto. Entre ellos se encuentran energía eléctrica, agua, gas, servicios de telefonía, limpieza de instalaciones y seguridad.
No subestimar estos costos es clave, ya que a menudo los gastos de operación a largo plazo pueden ser tan significativos como los costos de construcción. Otro aspecto de gran importancia para cualquier proyecto es la obtención de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Aquí es donde se debe determinar las fuentes de inversión y, en su caso, de financiamiento. Es esencial definir de dónde proviene el capital, ya que sin una financiación adecuada, incluso los proyectos más prometedores pueden ser no viables. Las fuentes de inversión pueden ser muy diversas. Algunas de las opciones más comunes incluyen fondos gubernamentales. En este caso, los gobiernos destinan recursos para proyectos de interés público, especialmente si estos contribuyen al desarrollo urbano o social. Estos pueden incluir subsidios o financiamiento a tasas preferenciales. Otra forma son los inversionistas privados, ya sean empresas o individuos que buscan una rentabilidad a cambio de su inversión. Este tipo de financiamiento se suele obtener a través de acuerdos privados, donde se negocian los términos y las expectativas de retorno de inversión. Asimismo, existen asociaciones público-privadas, conocidas también como APP. Esta es una opción cada vez más popular en la cual el sector público y privado se asocian para compartir recursos, riesgos y beneficios. Es especialmente útil para proyectos de gran escala, como sistemas de transporte e infraestructura. El análisis de ingresos es otro de los componentes de gran importancia para el estudio de factibilidad económica. Aquí se calcula cuánto generará el proyecto a través de sus ingresos directos y complementarios, como pueden ser la venta de espacios, alquiler de locales o la publicidad, entre otros. Además, se deben de proyectar estos ingresos a lo largo del tiempo y en diferentes escenarios. Primero, tenemos que analizar los ingresos directos. Estos provienen de la actividad principal del proyecto, como puede ser la venta de unidades residenciales, el alquiler de oficina o los ingresos por el uso de espacios comerciales. En esta etapa se deben considerar factores como el precio de venta, las tasas de ocupación y la demanda del mercado. Para obtener una visión clara de la rentabilidad, es recomendable proyectar los ingresos en tres escenarios distintos. El primer escenario será negativo. En este escenario vamos a considerar factores adversos como una baja demanda, precios más bajos de los esperados o retraso en las ventas o arrendamiento de los espacios. El segundo escenario será promedio. Para ello, tendremos en cuenta las condiciones del mercado y las proyecciones actuales, las cuales reflejan un rendimiento estable con un crecimiento moderado. Finalmente, el tercer escenario será positivo. Aquí consideraremos un mercado altamente favorable, con una fuerte demanda, precios de venta o alquiler más altos y una ocupación o usos superiores a los esperados. Además de los ingresos directos, el proyecto puede generar ingresos complementarios. Estos provienen de fuentes adicionales, como el alquiler de espacios comerciales dentro de un complejo residencial, la venta de publicidad en el sitio o incluso concesiones de servicios como restaurantes o estacionamientos. Estos ingresos son importantes para diversificar las fuentes de financiamiento y reducir los riesgos. El siguiente paso es proyectar estos ingresos a lo largo del tiempo. Las proyecciones no solo deben basarse en los primeros años del proyecto, sino que también deben considerar su evolución a largo plazo. Factores como el aumento de población en la zona, el crecimiento económico y la expansión del mercado pueden afectar significativamente los ingresos en el futuro. Por ello, es fundamental realizar estimaciones considerando el impacto de la inflación, los ajustes de precios y otros factores que pueden influir en los flujos de efectivo. Además de las proyecciones, es esencial evaluar los riesgos que podrían afectar a los ingresos. Estos incluyen cambios en las condiciones del mercado, crisis económicas o una disminución en la demanda. Un buen análisis debe de identificar riesgos y permitir hacer ajustes en las expectativas de los ingresos. Una vez que hemos realizado los pasos anteriores, podremos hacer una evaluación económica, la cual consiste en hacer un análisis de costo-beneficio, determinando el tiempo necesario para recuperar la inversión. Se deben tener en cuenta diferentes escenarios
para asegurarnos de que los ingresos cubran los costos y generen beneficios. La evaluación económica es uno de los pasos más relevantes en un estudio de factibilidad, ya que permite medir el retorno de inversión y determinar si el proyecto será financieramente sostenible a largo plazo. En esta etapa, comparamos todos los costos del proyecto con los beneficios económicos y sociales que esperamos. Este análisis no solo se enfoca en los costos iniciales de construcción, sino que también en los costos de operación y mantenimiento a largo plazo. Por ello, es fundamental comprobar que estos costos no superen los beneficios que se generarán con el tiempo. Además, se debe calcular el retorno de inversión. Este indicador nos dice cuánto tiempo tomará recuperar la inversión inicial. El análisis de retorno de inversión considera diversos factores como los ingresos generados por el proyecto, los egresos operativos y las fluctuaciones económicas como la inflación o posibles cambios en las tasas de interés. Es importante analizar diferentes escenarios, como lo vimos anteriormente, uno optimista, uno promedio y uno negativo. Al final, la evaluación económica nos da una visión clara de la viabilidad financiera del proyecto. Si los beneficios superan a los costos y el retorno de inversión es razonable dentro de un tiempo adecuado, el proyecto puede ser considerado viable. Si no, es necesario revisar la estrategia o considerar ajustes en el diseño del proyecto, su financiamiento o la estimación de ingresos. Una vez que ya hemos definido el proyecto, desarrollado el estudio de mercado, estimado los costos, identificado las fuentes de inversión y financiamiento, determinado los ingresos y analizado el costo-beneficio del proyecto, es necesario elaborar las conclusiones del estudio de factibilidad, para lo cual es importante responder las siguientes preguntas. ¿Es el proyecto económicamente viable? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer para mejorar su rentabilidad y beneficios sociales? ¿En cuánto tiempo se podrá recuperar la inversión inicial? ¿Los beneficios obtenidos por el proyecto son acordes a los riesgos del mercado? Y finalmente, ¿qué estrategias se pueden implementar en caso de un escenario adverso para el proyecto? Estas preguntas nos permitirán extraer las conclusiones clave que nos ayuden a tomar decisiones informadas sobre la viabilidad del proyecto. Aquí es donde se sintetiza toda la información recopilada, proporcionando una visión clara y precisa del futuro financiero del proyecto. Es necesario presentar las recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. Si los hallazgos sugieren que el proyecto podría no ser financieramente viable, se pueden proponer alternativas como ajustes en el diseño, reducción de costos o cambio en la estrategia de financiamiento. Si el proyecto es viable, las recomendaciones pueden incluir maneras de maximizar los ingresos o reducir los riesgos, como diversificar fuentes de financiamiento o buscar alianzas estratégicas. Finalmente, es importante subrayar que un estudio de factibilidad económica no es solo una herramienta para evaluar números, también sirve para tomar decisiones informadas que garanticen el éxito y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Con base en este estudio, se pueden hacer ajustes estratégicos que optimicen tanto la inversión como el impacto positivo en la comunidad. Un estudio de factibilidad económica es la clave para asegurar que tu proyecto no solo sea viable, sino también rentable y sostenible a largo plazo. Por eso, asegúrate de tenerlo en cuenta para el desarrollo de tus próximos proyectos. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.